Hemos hecho ya esta es la séptima predicación sobre la gloria de Dios. Y hemos hablado qué es la gloria de Dios, cómo se manifiesta, por qué la nube, por qué la columna de fuego en la noche. Pero hoy quiero, y vivimos también, hace un mes estuve tocando acerca de cómo transformar una iglesia común y corriente, una iglesia que se mueve en la gloria del Señor. Pero hoy quiero hablar de algo que quizás te va a afectar a ti y me va a afectar a mí. Amén. Hoy quiero hablar sobre cómo la revelación atrapa la gloria de Dios. Ese es el tema, pero el título de la enseñanza se llama De la fe a la unción y de la unción a la gloria. ¿Cómo se llama el título? De la fe a la unción y de la unción a la gloria. Bien, hay tres niveles de actuar de Dios sobrenaturalmente. Tres niveles. El primer nivel se llama fe, el segundo nivel se llama unción y el tercer nivel se llama su gloria. Y hoy quiero que a través de textos bíblicos podamos ver por qué es importante entender pasar de la fe y finalmente terminar en la gloria, porque cuando terminamos en la gloria será muy poco lo que nosotros tengamos que hacer y solamente seremos espectadores de lo que Dios está haciendo. Recuerden que en Hechos 1:8 Jesús dijo: ¿y me seréis qué? ¿Y me seréis qué? Listo. Si yo entiendo bien, aunque la palabra que se usa originalmente allí es martirius, que significa de mártir, la palabra testigo hoy tiene el contexto de aquel que ve que algo está sucediendo. ¿Aló? Aquel que ve que algo está sucediendo. Entonces, creo que realmente cuando nosotros trabajamos con los otros dos niveles sobrenaturales de Dios, Dios está obrando. Yo lo creo. O sea, yo creo que Dios necesita que seamos hijos suyos de fe. Y creo que Dios nos unge para que nosotros también hagamos su obra. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, Lucas dice que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y basado en que fue ungido con Espíritu Santo, él pudo sanar enfermos, liberar demonios y hacer muchas señales y prodigios. Entonces yo creo que la iglesia no solamente necesita pasar de la fe a la unción, sino que necesita también pasar de la unción a la gloria de Dios. Y allí en ese nivel de gloria vamos a ver cosas que antes no habíamos visto, y es la dimensión por la cual Dios nos está poniendo. Y quiero que vayamos a dos textos bíblicos. El primero está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, y el segundo está en San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 18, y luego nos saltamos al 20. Y dice 1 Corintios 4, 20: porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Repito, porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y Marcos capítulo 16 versículo 15 al 18 y luego al 20 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y dice el 20: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Diga conmigo: lo que predico debe tener una señal. Repítalo: lo que predico debe tener una señal. Quiere decir que si yo predico y no me sigue una señal, yo no estoy convencido de lo que predico. ¿Hola? ¿Aló? Yo no soy lo que predico, soy lo que Dios manifiesta a través de mi predicación.
O sea, soy la palabra, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tomó en sus manos una serpiente que lo picó y no lo mató. O sea que esta palabra se cumplió. O sea, el apóstol Pablo escribió que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Y la palabra que usa allí no es dinamos. La palabra que usa en 1 Corintios es exousia con X, que significa autoridad. En Hechos 1:8 la palabra poder es dinamos, porque significa fuerza, capacidad para hacer algo. Pero en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 no se trata de capacidad, sino de dependencia de Dios. Autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:18, porque toda autoridad, exousia, potestad, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y ahí termina el versículo 18 y comienza el 19 y dice, ¿sí? Mas id por todo el mundo, haciendo ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Y si nosotros nos vamos a Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, nosotros vamos a encontrar en San Marcos capítulo 3 versículo 15 la siguiente porción de la palabra. Dice San Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. La palabra que se usa allí es exousia, no dinamos. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego hace la descripción de los 12 que él escoge. Escuche el 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús no tuvo una escuela de profetas. Jesús tuvo una escuela de discípulos donde él se iba a multiplicar. Y Jesús impartió de su espíritu. Por eso cuando en Juan capítulo 20 dice, en Juan capítulo 14 dice, el espíritu el cual está con vosotros y en medio de vosotros, pero el mundo no puede ver, es porque el Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús. Por eso estaba en medio de ellos. ¿Aló? Y por eso estaba con ellos. Y recuerden que para nosotros poder hacer la obra del Señor, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Sin la persona, sin la presencia del Espíritu Santo, ni el dinamo se manifiesta, ni el exousia se manifiesta. O sea, no se manifiesta ni el poder, ni la capacidad, ni se manifiesta la autoridad. ¿Aló? ¿Aló? Hay gente que tiene fe, pero para ella misma, no más. O sea, no hay una fe que se exterioriza. Hay gente que solamente tiene fe egoísta, es para ella misma. Pero la fe que Jesús nos ha dado es una fe que se debe exteriorizar, es una fe que debe manifestarse hacia afuera de la persona. Entonces quiero hablarte en esta mañana, iglesia, que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestó naturalmente en una columna de nube en el día y en la noche se manifestaba en una columna de fuego. De eso ya nosotros hablamos. Y finalmente una de las enseñanzas es como Jesús es la manifestación visible de la gloria de Dios. Pero quiero que entiendas que ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo oraron para que la gloria de Dios se manifestara. O sea, no hubo oración. La gloria de Dios se manifestó naturalmente y soberanamente. Y aquí viene la primera característica especial que debemos entender de la gloria de Dios. La gloria de Dios es soberana. Quiere decir que Dios, yo no tengo que orarle a Dios para que Él se manifieste. Puedo hacerlo, porque yo puedo orar por todo. Yo puedo hacerlo, pero la gloria de Dios se va a manifestar cuando Dios encuentra a un hombre de fe y a una persona de unción. O sea, cuando encuentra a alguien de fe y a alguien de unción, es más probable que esa gloria comience a manifestarse.
Uno de los grandes defectos o problemas o equivocaciones que tuvo el pueblo de Israel es que tuvo una experiencia con la gloria de Dios, pero nunca entendió que era su gloria. O sea, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron cómo Jehová separó durante toda una noche a los egipcios del pueblo de Israel y cómo ellos pasaron en seco. Vieron la columna de fuego haciendo una separación. Pasaron al otro lado, pero cuando usted observa Éxodo capítulo 15, en Éxodo capítulo 15 aparece la primera murmuración después de haber atravesado el mar, porque antes ya habían tenido una. En Éxodo 14 le habían dicho a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había sepulcros allá para que nosotros muriésemos allá, para venir a morir en este desierto? Cuando tú no entiendes la capacidad o el poder o la manifestación de la gloria de Dios, tus problemas piden sepulcro. ¿Aló? Cuando tú no entiendes el poder, la capacidad y la manifestación de la gloria de Dios, entonces tus mismos problemas están pidiendo sepultura para ti. Porque si no somos capaces de entender lo que Dios hace y cómo lo hace, entonces nosotros vamos camino a muerte. Y eso le pasó a Israel. Por eso Israel, cuando tuvo que ir a conquistar la tierra prometida, no vio las uvas gigantes, sino vio los gigantes que habían cultivado esas uvas. Y muchas veces nuestro problema es que no vemos lo que Dios está haciendo en la grandeza de su nombre, sino los gigantes que tenemos que derribar en su nombre. Y ese es un problema, porque los 10 espías le dijeron al pueblo: nosotros no podremos con ellos. Dios nos está metiendo en la boca del lobo, nos van a tragar completico. Solamente Caleb y Josué se levantaron y dijeron: no, su Dios no está con ellos. El Dios nuestro está con nosotros y nosotros nos los tragaremos como pan. Entiende algo, Dios requiere de un hombre que tenga fe y de un hombre que su unción haga manifestar su gloria. Dios necesita eso. Dios necesita de un hombre, de una mujer, de alguien que realmente le esté creyendo a Él. Pero tú necesitas y yo necesito discernir el poder que tiene la gloria de Dios para caminar más fácilmente en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es fácil. Ser cristiano es fácil, seguir a Cristo no. O sea, tú te puedes autodenominar cristiano, pero seguir a Cristo es más difícil. Porque seguir a Cristo requiere ¿de qué? Renuncia. La característica de las personas que no saben discernir la gloria de Dios se llama rebeldía. Por eso Israel fue un pueblo rebelde. Y por eso todo rebelde muere en el desierto. Porque la rebeldía es la manifestación de la ignorancia que tengo de la revelación de Dios. La gloria de Dios la puedo conocer por revelación, no la puedo conocer de otra manera. Si yo no tengo revelación, no puedo conocer la gloria de Dios. Porque el religioso conoce de doctrina, pero no conoce de revelación. El religioso conoce de cómo se hace un oficio, cómo se hace un culto, pero no conoce de revelación. O sea, cómo se puede estar moviendo Dios en un momento determinado. Y a la iglesia cristiana muchas veces le pasa eso. Va a un culto y está criticando qué está pasando en alabanza, qué está pasando con la predicación. Mira cómo se mueve. Y en esta iglesia porque tienen danza, eso es del diablo. Y porque tienen batería, eso es del diablo. Y entonces comienza a mirar, porque el religioso está mirando dónde encontrar la trampa. O sea, el religioso está mirando dónde encontrar, dónde apoyar su doctrina. Eso es lo que hace el religioso. Por eso los fariseos y los saduceos, cuando confrontaban a Jesús, lo confrontaban diciendo: ¿y tú por qué sanas en el día sábado? Ah, no, es que tú tienes que esperar el lunes para sanar, o tienes que esperar al martes. Pero Jesús les dijo: yo soy el dueño del sábado porque yo soy el reposo.
Entonces, algo que no puede entender la iglesia cuando vive solamente de teología es que la teología jamás te puede mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios es una experiencia de comunión y de intimidad con Dios. No hay de otra manera. O sea, no se trata de orar, se trata de meterte en el cuarto de Dios y dormir con Él y abrazarte con Él y permitir que Dios te abrace y permitir que Dios te revele. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. Entiéndeme, la gloria de Dios no se le manifiesta al religioso. La gloria de Dios se le manifiesta al hombre que mantiene comunión, a la mujer que mantiene comunión, al creyente que mantiene comunión. Ese que mantiene comunión está expectante de la revelación. Echa a un lado la doctrina, la sostiene. La doctrina se requiere, es el fundamento, es la base. Tú no puedes predicar de cualquier manera. En esta iglesia no se predica de cualquier manera. Se tiene en cuenta la doctrina, escúchame bien. Pero cuando la doctrina impide que la gloria de Dios desciende, hay que decirle a la doctrina: te quedas quieta, porque ahora viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a manifestarse en este lugar, en esta vida, en lo que quiera. James decía el viernes: yo no sé por qué me está tocando a mí predicar el día de viernes de milagro. Bueno, atente, Dios llama a las cosas que no son. Escúchame, tú no descubres tu ministerio hasta cuando no te atreves a caminar en lo que te está demandando Dios. Y puede todo comenzar por una simple gripa por la cual estás orando y la persona sanarse. Pero 10 años después estás levantando muertos. 10 años después estás viendo cómo Dios sana cáncer. 10 años después estás viendo muchas cosas de parte de Dios. Quiero que lo puedas entender. El nivel de Dios en la unción va paso a paso. No es un nivel que está lleno de buenas a primeras. Es un nivel que se va llenando como las esclusas de un canal. Es un nivel que se va llenando. Quiero que lo puedas entender. Sabes, hay cosas que jamás de los jamases tú podrás comprender a través de la doctrina. Lo podrás comprender si la gloria de Dios se manifiesta. Y para manifestar la gloria de Dios, tú tienes que decirle a la doctrina: te quedas callada para que veamos la revelación del Dios vivo. Aló. ¿Lo puedes entender, iglesia? Mira, hay 3 dimensiones de lo sobrenatural. Hay 3 dimensiones de lo sobrenatural. Si Pablo dijo en 1 Corintios 4:20 que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, quiere decir que no son mis palabras, sino la palabra de Dios. La única que tiene poder es la palabra de Dios. La única que tiene consistencia es la palabra de Dios. Y Pablo, cuando iba a la iglesia a los Corintios, le dijo con mucha claridad: yo no vengo con palabras persuasivas mías, vengo con el poder de Dios. Entiéndelo. El demonio no huye por tu nombre, huye por el nombre de Jesús. La enfermedad no se va del cuerpo enfermo porque tú ores. La enfermedad se va del cuerpo enfermo porque llega Jesús a ese cuerpo enfermo a crear un órgano nuevo, a crear una sanidad que ni la ciencia médica la puede establecer. Tú debes entender el poder que tiene su palabra, no mi palabra. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Aló. Y por eso te decía que hay algo que es importante, y es que el gran impedimento para ver una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios en estos días en los templos o donde se predica el evangelio se llama religiosidad farisaica. Porque el religioso dice: pero ¿para qué piden plata para un congreso? El religioso dice: como Judas y los demás dijeron: pero ese perfume se hubiera vendido, ¿y a quién se lo hubiera dado? Pero no estaba pensando en los pobres, porque el mismo autor no dice que estaba pensando en los pobres, sino que el dinero entrara a la bolsa que él manejaba. Porque Jesús es tan sarcástico que puso a Judas a manejar la tesorería de su ministerio.
Eso es lo más sarcástico, que al más ladrón lo pongan a manejar la tesorería del ministerio de la iglesia. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque Jesús no estaba preocupado por el dinero, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Sabe qué estaba preocupado Jesús? De que Judas pudiera descubrir cuán podrido tenía su corazón. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que actuamos religiosamente. Religiosamente. Nunca sacamos lo bueno de un culto porque estamos con el espíritu y la libreta de crítica en la mano para escribir qué está pasando malo para luego restregarlo y montarlo en Facebook o montarlo en Instagram, no sé. Pero cuando tú puedes despojarte de ese espíritu de religiosidad, entonces los 3 niveles sobrenaturales en que se mueve Dios comienza a trabajar en tu vida. Y quiero hablarte brevemente de cada uno de ellos para centrarme al final en el de la gloria. Y las 3 dimensiones de lo sobrenatural, la primera se llama fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Escritura que todos tenemos una medida ¿de qué? De fe, tenemos una medida de fe. Y en Hebreos 11:1 dice la Escritura en Reina Valera 65, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero decirte, iglesia, que el primer paso que tú debes dar para ver a Dios moverse en gloria es que tú te muevas en fe. Tú necesitas moverte en fe. Tú necesitas moverte en fe. Yo recuerdo que era el año 2003, era como octubre del 2003, y yo me senté con uno de los pastores en Barranquilla. Yo llegué, no sé por qué llegué a la iglesia, no recuerdo ahora, y él estaba sentado, él estaba en un ayuno, estaba sentado. En ese momento la iglesia usaba bancas, no sé cuántos se congregaron en aquellas iglesias donde se usaban bancas de madera. Hermano, que las posaderas nuestras sufrían cuando el culto era de 3 o 4 horas, ¿sí? Porque antes los cultos eran así, nadie los paraba, ¿no? Porque si la unción se movía, nadie paraba eso. Y yo recuerdo que estaba allí el pastor Elio Galvis, que éramos amigos, habíamos trabajado juntos, pero Elio ya llevaba 4 años de ministerio y a mí no me habían llamado. Y a los 2 nos profetizaron al mismo tiempo. Yo le decía a Elio, yo creo que pues contigo, con Fran, con fulano, bueno, el Señor hace como quiere, y la palabra dice que de quien quiere tener misericordia tiene misericordia. Me dijo, no, tú estás en turno. Lo que pasa es que Dios te va a entregar algo más grande de lo que nos ha entregado a nosotros, solo que tienes que esperarlo. Pero uno llegaba y él me dijo algo: lo que nunca puedes perder es la medida de fe que Dios te ha dado. Porque tu ministerio no te lo da un hombre, tu ministerio te lo da Dios. Y tienes que moverte en la fe que Dios te ha dado, en aquello que Dios te ha dado. Nosotros no tenemos la misma medida de fe en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que tengo una fe financiera poderosa. Yo sé que tengo una fe para declarar sanidad, para llevar a una persona también de un nivel a otro. Pero hay otras medidas de fe donde no me he movido. Y en estos días yo le decía, Señor, ¿por qué no me muevo fuertemente en la fe para sanar enfermos? Y me decía, porque la has menospreciado y nunca me la hayas pedido, por primera vez me la pides. Entiende esto, muchas de las cosas que tú no haces es porque no se las has pedido a Dios. ¿Aló? Y yo recuerdo que hace 2 años le dije, Señor, me cansé de ver una iglesia raquítica de 80, 60 personas. Y comenzó a crecer la iglesia. Cuando tú pides, el Espíritu se mueve, pero tienes que pedir con esa medida de fe en lo que Él te entregó. Cuando el apóstol Marcos dice de Jesús que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes
y no los morderán o los picarán. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados y traerán liberación. O sea, escuche esto. Eso es para usted y es para mí. No es para un título, no es para el apóstol, no es para el profeta, no es para el pastor, no es para el maestro, es para el que cree. ¿Aló? Es para el que cree. O sea que la base fundamental para nosotros movernos en fe es creerle a Dios. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces el prerequisito para ver la manifestación de la gloria de Dios se llama fe. Hay que creer. Si tú no crees, mucho menos podrás ver la manifestación de la gloria de Dios en cualquier área de tu existencia. Y más si se trata del ministerio. Más si se trata del ministerio. Cuando estaba preparando esta enseñanza, pues ya tenía todo el tema, pero hasta ayer a las 6 de la tarde yo no había escrito nada. Llegué a mi casa, había pasado un ayuno de 24 horas, llegué a mi casa, comí y sentí una fuerza especial. Y recuerdo que cuando llegué a esta parte de la fe, le dije: Señor, quiero ver señales y milagros en CBI Medellín. Quiero que sea una iglesia que cuando ore por los enfermos sanen. No importa cómo se llame la enfermedad, porque es que Jesús no le dio nombres a las enfermedades. Dijo: impondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y mira tus manos y dile, háblale a tu mano: mano, escucha lo que Dios te está diciendo. Tú impondrás tu palma sobre el enfermo y el enfermo sanará por causa de Jesús. Yo soy el instrumento que Dios va a usar. Háblale a tu mano: yo soy el instrumento que Dios va a usar para que muchos conozcan a Jesús por causa de las sanidades y de los milagros. Y declara que tu mano está lista para imponer y para sanar enfermedades, todo tipo de enfermedad. Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. No te preocupes el tamaño del ministerio, preocúpate del tamaño de tu comunión, porque el tamaño de tu comunión hablará el tamaño de tu ministerio. Entre más comunión tengas con Jesús, más grande será tu ministerio. Entre más intimidad tengas con Jesús, mayores serán los dones que Dios colocará sobre ti para obrar a través de lo que tú haces para la obra del Señor. Dale un aplauso al Señor. Segundo nivel sobrenatural es la unción. La unción. En Hechos 10:38 dice la Escritura: ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Escúchame, en el primer nivel sobrenatural, tú no necesitas unción, solo necesitas creer para ver a Dios. Escúchame, Pablo dijo: creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Quiere decir que antes de yo hacer una declaración en favor de alguien, yo primero tengo que creer. Creí, por lo cual hablé. Los hombres de fe primero creen y después declaran. Porque tú no puedes declarar lo que no crees. ¿Sí? No puedes declarar. En estos días, uno de los empresarios me dijo: pastor, yo nunca había pedido Bancolombia como empresa, como una empresa que yo la pudiera tener en mi empresa. Y el Espíritu Santo me dijo: no has entrado allá porque no me lo has pedido. ¿Entiende? No te desgastes haciendo tu trabajo en tus propias fuerzas. Hazlo por fe, y si puedes pedirle a Dios, dile: úngeme, porque escucha esto, la unción también viene para los empresarios de este lugar, o no viene, está. Porque cuando el Espíritu Santo cuando Jesús nos bautizó con Espíritu Santo, porque Él es el bautizador, cuando Jesús nos bautizó con Espíritu Santo, entienda esto, apréndalo y practíquelo de aquí en adelante. Él te ungió, nos ungió
para hacer su obra. Y todo lugar que Dios quiere conquistar, lo va a conquistar a través de tu vista y de tu olfato. ¿Estás entendiendo? No conoces gente por casualidad. Toda persona que tú conoces tiene un propósito para el reino. El problema es que si no tienes fe y no tienes unción, se pierde esa persona. Porque Él dijo, a los que creen en mi nombre impondrán. Entiende esto, impondrán. En ese impondrán está hablando de que hay una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Quién fue el primer consolador? Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Uno igual a Jesús. Uno exactamente como Jesús. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mí, dentro de ti, vive un poder de Dios. Pablo lo expresó de la siguiente manera. Dice, poniendo este tesoro en vasijas ¿de qué? De barro. O sea, nosotros somos la vasija de barro y Dios puso un tesoro llamado Espíritu Santo. De manera que cuando tú impones las manos, tú solamente tienes que decir en el nombre de Jesús, no más. El mundo de las tinieblas, o voy a decirlo mejor, el mundo espiritual sabe quién es Jesús. ¿Estás entendiendo? O sea, no es lo mismo mandar una cotización sin imponerle las manos que mandar una cotización, pastor, pero si la hago en el computador, impone las manos así en la pantalla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, esta empresa, en tu perfecta voluntad, hace parte ahora de la mía. En el nombre de Jesús. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Unción. En la unción yo me muevo porque estoy bautizado con Espíritu Santo. Aló. ¿Y recibiréis qué? Cuando haya venido el Espíritu. ¿Y me seréis qué? Entonces, ¿sabe qué es lo que? Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la unción de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, mas no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sé que llenos. ¿Qué quiere decir? Que lo que más rápido se agota en nosotros es la unción porque la estamos usando. Aló. Dios no puede llenar lo que está lleno. Dios llena lo que se desocupa. Tienes que llenar. Tienes que tocar, tienes que declarar, tienes que ir y visitar enfermos. Tienes que hablar de Cristo. Tienes que predicar la palabra. Tienes que decirle a Dios, úsame por favor, úsame. Porque es en ese nivel donde tú vas a ver el poder de la gloria de Dios. Unción. Ser bautizado con aceite. Espíritu Santo, símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo, aceite derramado sobre nuestra vida. No necesito que corra, porque a veces estamos esperando experiencias paranormales. No, ya tú eres paranormal, porque has sido ungido con Espíritu Santo. Ya somos sobrenatural. Por la fe creemos que veremos la gloria de Dios, pero en la unción somos usados con fe y con Espíritu Santo. Y por último, la última dimensión. Quiero leerte esto que me pareció interesante. Un creyente lleno del Espíritu Santo se encuentra ungido para obrar como Jesús lo hizo en forma terrenal. Lo vemos en Mateo 19, 18 al 20. Lo vemos en Marcos 16, del 15 al 20. En la iglesia el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo obra conforme al Espíritu de Jesús. Cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa en la hora de la oración, un cojo de nacimiento les pidió limosna, a lo que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Extendiendo sus manos lo asió de la suya y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante sus pies se enderezaron
y comenzó a caminar y a saltar con alegría. Lo único que tenía Pedro y Juan eran unción. Y quizás lo único que tú tienes para salvar tu matrimonio es unción. Quizás lo único que tú tienes para salvar tu empresa es tu unción. Quizás lo único que tú tienes para que se abra la puerta de la empresa donde quieres trabajar es usar tu unción. No permitas que un pensamiento negativo se pase y te robe la unción que Dios te ha entregado. No lo permitas. La fe abre puertas, la fe logra lo imposible, pero la unción es la que hace lo sobrenatural. Es lo que hace lo sobrenatural. La tercera dimensión, la dimensión de la gloria de Dios. Juan 11:40, lo repito, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Movernos en fe o en la unción que hemos recibido nos hace dependientes de Dios para ver lo sobrenatural. Allí Dios obra usando una persona a través de la cual Él quiere moverse. Eso es bíblico y perfectamente válido en su reino. Movernos en fe o bajo la unción requiere que Dios me use, pero moverme bajo su propia gloria indica que lo que no espero va a aparecer sin que nadie intervenga. Esa es la diferencia de la tercera dimensión, la sobrenatural. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, ella está operando de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su iniciativa, no a la de un hombre. Aquí no importa la fe, no importa la unción, es Dios mismo interviniendo soberanamente. Cuando Coré, Datán y los demás se rebelaron, Dios le dijo a Moisés: apártate porque voy a barrer todo este pueblo. Y se llevó por delante 14,000 personas de un solo tiro. Se los llevó por delante. O sea, su gloria o destruye o su gloria levanta. Levantó a Moisés en el monte Nebo, lo levantó. En el monte Sinaí lo levantó, en el monte Horeb lo levantó. Porque la gloria es Dios solo haciendo cosas sobrenaturales. No me necesita a mí. No me necesita a mí. No me necesita a mí. Y creo que ese es el mover que esta iglesia necesita. Creo que es el mover que tú necesitas en tu vida. Yo te hago una sola pregunta y le hablo a los matrimonios. ¿Usted cree que usted pelearía con su mujer si Dios lo está usando sobrenaturalmente? ¿Usted sabe por qué pelea con su mujer? ¿O la mujer pelea con el marido? Porque no está siendo usado por Dios. Alguien usado por Dios jamás pelea con su prójimo. Y la iglesia está más preocupada de lo terrenal que de lo sobrenatural. Está más preocupada del mundo que del reino. Cuando tú te preocupas por el reino, la gloria de Dios desciende. Y el poder de lo alto no te permite pecar. No te permite, porque te está usando. Nadie que está siendo usado por Dios tiene capacidad para pecar. ¿Aló? De manera que si tú pecas es porque te has distanciado de la presencia del Señor. Y eso es importante entenderlo. Amén.